Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. Hoy voy a conversar con el economista Fabio Rodríguez y también nos vamos a comunicar con el analista político Rosendo Fraga. Si es que ya me escucha, Rosendo. ¿Qué tal, Juan? Gracias por invitar. Rosendo, no, muchas gracias por participar del programa. Sabés que en estos días obviamente se va a escribir y hablar mucho sobre el primer año de gobierno de Javier Milei. Va a ser una temporada de balance, pero más que nada me interesa ver cómo proyectás vos el segundo año de Milei desde el punto de vista político a partir de los resultados del primero. Bueno, yo te diría, siendo un poco simplificador, tenemos una sociedad partida en dos. Una mitad esperanzada, que está con Milei, una mitad, yo diría, resignada, que no está con Milei. La diferencia política es que la mitad que está con Milei tiene un liderazgo. La mitad que no está con Milei está dividida, desarticulada, no tiene un liderazgo claro. Tiene liderazgos, a ver, uno más, uno menos, pero falta quien encauce esa oposición. Esto nos lleva a la elección legislativa del año que viene y, como vos sabés, ¿no? en la legislación legislativa de medio mandato, en realidad importa cuán juntos o cuán separados están los competidores. Recordemos, el 17, ¿no es cierto?, el 17 gobierno de Macri, Macri ganó la provincia de Buenos Aires porque Cristina perdió por menos de un punto. Claro. Y perdió por menos de un punto porque el Randazzo se llevó 6, ¿no es cierto? Es decir, esto hay que verlo. Por eso la estrategia, a mi juicio, de Milei el año que viene va a ser más dividir la oposición y cómo dividirla que la suma de votos propios. Ahora, Rosendo, bueno, habitualmente, como vos bien decís, en los sistemas presidencialistas el oficialismo tiende a unirse en torno a la figura presidencial, y la evaluación que la sociedad haga de estos primeros 2 años de gobierno van a ser fundamental para definir su voto. ¿Cómo ves esa sociedad de cara a la evaluación del gobierno de Milei hacia fines del año que viene cuando se vote? Bueno, falta mucho tiempo y muchas cosas pueden pasar, ¿no es cierto? Ese es el punto. Pero me parece que el año que viene económicamente sí se cumplen todos los pronósticos, ¿no es cierto?, que en general dan los organismos internacionales y los consultores privados. El año que viene la economía va a andar mejor que este año, ¿no es cierto? Esa caída se va a revertir. Punto más, punto menos, mes más, mes menos. Ahora, el punto es que no solamente la economía juega en una elección, ¿no es cierto? Quizás en la medida que la economía, llamémosle, se normalice,
van a empezar a jugar otros temas más desde el punto de vista puramente político, que este año han quedado relegados. Hay un debate en estos días, el gobierno plantea reformar algunos aspectos del régimen electoral, básicamente la eliminación de las elecciones primarias. ¿Esto lo ves factible, lo ves posible? ¿Qué consecuencias cree que eventualmente puede tener? A ver, yo creo que sí, el gobierno lo que querría es que no haya pasos, porque eso le permite en realidad iniciar la campaña electoral en junio del año que viene. Si hay paso y hay elección, va a tener que iniciar la campaña electoral en mayo del año que viene, ¿no? Es decir, y al gobierno, cuanto más cuanto más tiempo tenga para que la economía ande mejor, bueno, lo favorece. Ahora, yo creo que es poco probable que haya una reforma política. Es decir, ni el tema de eliminar las pasos, ni el tema de la ficha limpia. Yo no creo que eso vaya a suceder. Yo creo que tenemos un gobierno que este año se concentra en el presupuesto. Y y un gobierno que va a concentrarse en el presupuesto, prorrogando por decreto el presupuesto anterior. O sea, creo que va a optar por esa alternativa que con un Congreso difícil como tiene, le va a resultar la más eficaz. Prorrogar el presupuesto y reasignar partidas. ¿Vos que le das importancia a este proyecto de ficha limpia o tenés también algunos reparos como lo que se supone que tiene el gobierno al respecto? Bueno, a ver, yo creo que el problema es la justicia. Ese proyecto, para ser eficaz, tiene que ser un país en el cual la gente confíe en la justicia. Cosa que en la Argentina es discutible, ¿no es cierto? Si la gente no cree en la justicia, la ficha limpia va a ser apreciada por la gente de acuerdo a cuál es el candidato que prefiere. Entonces, en la Argentina hay que pensarlo, ¿no es cierto? Y hay que pensarlo en conjunto con la justicia. Si la gente cree que la justicia no es independiente, bueno, servirá o no servirá, pero no va a tener credibilidad. Eso es lo que está pasando hoy en Brasil. Hoy en Brasil, ¿no es cierto?, se está planteando la discusión, porque Brasil tiene ese sistema de ficha limpia y hace décadas que lo tiene. Pero claro, hemos visto cómo, ¿no es cierto?, no se le permitió a Lula ir a elecciones con el sistema de ficha limpia uruguaya. Después se le permitió ir a elecciones. Ahora a Bolsonaro no se le permite ir a elecciones. Entonces, fíjate cómo esto está, y esto ha afectado también la credibilidad. Y por supuesto, los partidarios de Bolsonaro, ahora como a Lula le levantaron la restricción en su momento, piensan que le pueden levantar la restricción a Bolsonaro. Entonces, y esto está trayendo un desgaste de la imagen de la justicia en Brasil, que tienen un sistema distinto. Tienen 15 miembros de la Corte que sesionan de a 3, con lo cual puede haber decisiones enfrentadas que explican estas idas y venidas, pero que no son tan fáciles de entender para la gente. Es decir, a tu juicio, Rosendo, el año que viene se va a votar con las mismas reglas de juego que tuvimos hasta ahora, con la excepción de la boleta única de papel. El resto, a tu juicio, va a ser el mismo ordenamiento jurídico que hemos tenido hasta ahora. Esto nos trae de vuelta al tema electoral. El año que viene, en relación legislativa, va a haber 24 elecciones diferentes, porque cada provincia tiene su sistema con sus matices, pero nosotros solemos interpretar el resultado de la elección a partir de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos específicamente ese distrito? Habida cuenta que pueden desdoblarse las elecciones, habida cuenta de que no está clara la relación entre Cristina y el gobernador Kicillof. Bueno, a ver, yo tengo la impresión de que el oficialismo va a tender a unirse. Y tengo el oficialismo nacional, estoy diciendo.
y que en cambio al oficialismo provincial le va a costar mucho unirse. Entonces veo que esto es el punto. Es decir, con un oficialismo provincial dividido, aunque sean pocos votos, por eso recordé lo de Randazzo, claro, ¿no es cierto? Y Cristina, en el año 19, bueno, al oficialismo se le complica. Lo veo al oficialismo provincial, perdón. Creo que a Milei se le facilita. ¿Por qué? Acá hay un tema. ¿Qué pasa entre el PRO y Milei? Los electorados se han unido. Los dirigentes no, pero los electorados sí. Y este es el punto. Este es el punto porque ya, ¿no es cierto? El PRO no tiene caudal electoral que tenía, porque la mayoría de sus votantes ya han emigrado hacia Milei. Y esta es la ventaja que me parece puede tener el oficialismo nacional. ¿Vos cómo evaluás entonces la posibilidad de que aparezca una tercera fuerza? Porque esta lectura que vos hiciste inicialmente de una sociedad dividida, de acuerdo a su visión del gobierno de Milei, quizás desde el punto de vista teórico exista algún espacio para una fuerza diferente que no sea ni el kirchnerismo ni el oficialismo, pero a la hora de los votos parecería que esas terceras vías le cuesta mucho penetrar en la sociedad. Sí, yo creo que la polarización va a ser muy fuerte, tendencia que se está polarizando, yo diría, en general la política en el mundo occidental. Pero es una elección de legisladores. Y en una elección de legisladores, tercera fuerza tiene posibilidad de poner, aunque sea pocos legisladores, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires con un 6% más o menos, se tiene un legislador. La provincia de Buenos Aires, cerca del 3%, se tiene un legislador. Claro. Entonces, en la elección legislativa, la polarización se atenúa. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, desde otro punto de vista, una elección legislativa se puede ganar también con 35 o 40% de los votos. ¿Pero crees que la competencia central va a estar planteado en el caso de que en la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner sea candidata versus el candidato del oficialismo? Esa va a ser la dinámica de la elección del año que viene. Esa va a ser la dinámica. Pero las divisiones que pueda haber, más de una, van a jugar un papel importante. Para terminar, Rosendo, ¿cómo ves todo este movimiento de posicionamiento internacional que lleva adelante el gobierno? Bueno, a ver. Vos has estudiado mucho la relación con Brasil, ¿no? Hace casi 3 años él mantenía un lema casi como un mantra, ¿verdad? Yo soy Trump, Bolsonaro y repartido Vox de España en Argentina. Textual. Y apenas ganó, dijo, Estados Unidos a Israel van a ser mis alianzas. Bueno, es decir, la política exterior concreta del primer año no ha estado demasiado lejos de estos lemas y de estas definiciones, ¿no es cierto? ¿Se matiza con un viaje a China? Sí, se matiza, pero vamos a ver si lo realiza o finalmente o no lo realiza. Milei ha definido un alineamiento con Estados Unidos total, pero con Estados Unidos de Trump, claro, no con cualquier Estados Unidos, con Estados Unidos de Trump. Y creo que él va a continuar en esta línea. Por eso digo, hace 3 años decía esto, y lo decía cuando no era muy probable que Trump fuera presidente, ni siquiera candidato. Entonces creo que él va a seguir jugando. En la reunión que se hace esta semana en Buenos Aires, claro, viene la nuera de Trump, una figura creciente en el partido republicano, a lo mejor vienen los hijos de Bolsonaro, y acá nos vamos a ver nuevamente a Milei alineado con lo que toda esta, llamémosle, nueva derecha que crece en el mundo occidental. Muy bien, Rosendo Fraga, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Bueno, Fabio, acá tenemos un panorama político, y para ir a la economía hagamos este puente. ¿Cuánto crees vos que van a estar mirando los agentes económicos y los mercados el proceso electoral del año que viene? Mucho, creo que mucho, porque generalmente todo este buen momento que tiene el gobierno, por supuesto, la euforia financiera, los resultados exitosos que ha tenido en muchos frentes de la economía, cuando a veces uno lo contrasta con los niveles de inversión que ha tenido el país, este año han sido prácticamente nulos desde el punto de vista de inversión real, extranjera, y los reparos yo te diría que ahí son dos, es decir, uno es de nuestro índole económico, que es bueno, que del cepo y del sistema cambiario, ¿no? O sea, hacia futuro, Argentina, ¿qué sistema cambiario va a tener? Preocupa que está yendo a un sistema muy rígido o a una cuasi idea de convertibilidad, ¿no? Una cosa en desuso en todo el mundo. Ese es uno de los frentes y el otro es el que mencionabas, es decir, si refrenda o no políticamente los resultados, obviamente económicos, pero en términos políticos, ¿no? Obviamente sabemos de la debilidad con que gobernó desde el punto de vista en el Congreso este año, aunque no le ha ido mal, diría que lo contrario, pero me parece que sí, muy importante que se valide o se revalide en las de medio término, ¿no? Bueno, de todas formas, un buen resultado electoral es una condición necesaria, pero no suficiente. Ya lo vimos con Macri en el 2017, que obtuvo un amplio triunfo en las elecciones de medio término y sin embargo los 2 años posteriores de su gobierno fueron bastante complicados. Absolutamente, pero sí es importante en este sentido de que hay como todavía, desde el punto de vista de los mercados y de grandes inversores, yo te diría como gusto a poco en el sentido de reformas más profundas, ¿sí? Quizás cambiar completamente de la raíz y la matriz del sistema impositivo, del sistema laboral, más otras regulaciones. Y eso requiere mayor músculo político, porque si bien este año le fue bien, en sentido de fuerza de decretos o de anular vetos validar vetos a los decretos, me parece que necesita un panorama mucho más robusto de leyes que sean mucho más dinámicas, más fluidas, más rápidas, que es lo que no pasó este año, ¿no? Bueno, ¿qué crees que va a pasar finalmente con el cepo, que es un tema en discusión siempre, que tiene mucho que ver con lo que hablabas vos de las inversiones, pero daría la sensación que por los tiempos políticos difícilmente se haga un cambio muy profundo en este tema, hasta por lo menos después del proceso electoral? Sí, prácticamente yo creo que el gobierno ha prácticamente ganado la pulseada en el sentido de las expectativas de lo que yo llamo la convergencia, ¿no? El mercado o gran parte de analistas e inversores no creían que se iba a lograr la convergencia al 2%, o dicho de otra forma, mantener la regla de devaluación al 2%, y ahí el gobierno prácticamente ha ganado la batalla y va a proyectar llegar a la elección con un sistema parecido, quizá minorando aún más la regla de devaluación. Ahora, por otro lado, también ha perpetuado de alguna manera el tema de la permanencia del cepo. Lo dice claramente y lo relaciona con una variable fundamental. No tenemos reserva para salir del cepo, ¿no? Y eso no ha cambiado. Aún en el boom financiero y de mercados, aún con la muy buena compra de divisas del Banco Central, no mejora la posición de reservas netas que tiene el Banco Central. Así que justamente me parece que es algo que lo va a seguir prorrogando, aunque está mucho mejor desde el punto de vista de lo que mencionaba, la posibilidad de tener todos los dólares mucho más organizados en torno, si querés, al piso de lo que es la brecha, que es hoy los 1.000, 1.100, y no al techo. Está muy cerca de poder trabajar con algo mucho más unificado, ¿sí? Como valores de los dólares. Algo más unificado, que vos querés la posibilidad de una unificación del tipo de cambio. Sí, yo creo que está muy cerca de tener todo el segmento comercial unificado. Esto es, desaparece el dólar importador ya, es decir, que va a ser el mismo que el oficial. El blend yo creo que no tiene ningún sentido. El blend es un dólar especial para los exportadores que liquidan 80 al oficial y 20 al libre. Eso creo que está en condiciones de también sacarlo y organizar alrededor del oficial todo el segmento comercial. Por supuesto seguirá habiendo un segmento financiero libre que va a estar muy cerquita de este otro. O sea, eso está muy cerca de hacerlo, pero eso no quiere decir, no es lo mismo que sacar el cepo. Sacar el cepo es que van a seguir restricciones para operar
en el sentido de compra y venta de dólares, porque justamente hay magnitudes involucradas muy grandes, por ejemplo en dividendos, por ejemplo en demanda todavía reprimida, respecto a la posición efectiva de reserva que tiene el central, que es negativa en 5.000, 6.000 millones de dólares. ¿Cómo evalúan ustedes la continuidad de la tasa de inflación, que tiene una tendencia bajista, pero al mismo tiempo parece estacionada en un nivel en torno a entre el 2,5 y el 3%? Sí, yo ahí lo pongo del lado también de las batallas que también ganó el gobierno, en el sentido de, yo creo que hablabas al principio como de balance, ¿no? El primer año tuvo un periodo de 6 meses de dudas, ¿no? Donde todos analistas, mercados decían, bueno, no vas a poder sostener el equilibrio fiscal, y se sostuvo. No vas a poder ordenar el Banco Central y las LELIQ sin una crisis, y se pudo hacer. No vas a poder sostener el crawling, y se sostuvo. Y la inflación va a tener piso en 4 o 5, y no es así, fue rompiendo pisos y techos. De hecho está para romper el 3, ¿no? Claro. Quizá al 2 y pico, y estar ahí. Entonces me parece que ahí también va ganando. Por supuesto que va a tener cierta resistencia en los valores que estamos, pero claramente me parece que en eso ha ido favorable al gobierno. Lo que veo mal es que me parece que el gobierno se va a empecinar de alguna forma en querer seguirla bajando, y eso tiene dos nombres. Tiene el nombre de forzar más la regla del crawling, en vez de 2 que sea 1, que eso obviamente complica mucho más un dilema que tenemos, que es el atraso del tipo de cambio. Y el otro factor es abrir el tema de la apertura de la economía como instrumento para la política antiinflacionaria. Ambos creo que son negativos, es decir, usar la política cambiaria apreciando el tipo de cambio y abriendo la economía, o usar la política arancelaria para forzar la baja de la inflación, me parece que es un error. Podrá tener resultados muy buenos a corto plazo, pero nos va a traer daños importantes en el mediano plazo, ¿no? ¿Vos crees que ya estamos en una situación de atraso cambiario entonces, Fabio, o estamos ahí cerca de entrar en algún momento? Que tenemos un poquito de margen, pero no mucho. Lo que es indudable y es indiscutible, porque son las cifras, los indicadores. Hoy precisamente, ayer, hoy, o sea, mañana estamos exactamente en un nivel de tipo de cambio real que mide el Banco Central, que es el multilateral, contra todas las monedas, idéntico al del previo a devaluar. O sea, 12, 11 de diciembre del 2023. Exactamente igual. O sea, se consumió todo el salto del tipo de cambio. Bien, entonces lo que es innegable es que el proceso de apreciación ha sido acelerado. Ahora, después podemos discutir si el nivel puede funcionar con muchas otras cosas. El problema está en muchas otras cosas que son. El gobierno responde a eso, yo te diría, un shock de productividad, de competitividad, de eficiencia, de baja de costos. Pero eso no está automáticamente y tan rápido, de la misma forma que fue vertiginoso el proceso de apreciación del tipo de cambio. Entonces, ahí hay un problema de secuenciación, de timing, donde hay un problema y donde estamos discutiendo en el presente eso, ¿no? Si el gobierno, un poco a sectores muy expuestos, le dice, bueno, o los sectores, mejor dicho, dicen, me atrasás el tipo de cambio, me abrís la economía, pero me dejás la mochila de los costos argentinos llenos de piedra, ¿sí? O por lo menos me va sacando piedra muy despacio. Bueno, eso no cierra en el mediano plazo. No se puede discutir si no se discuten los costos. No se puede absolutamente. El gobierno, por supuesto, contesta que está haciendo muchas cosas, y las está haciendo en temas de reforma, de regulación, pero son granitos de arena en términos macro. O sea, acá hay 3 andariveles que me parecen esenciales y que son institucionales, que no los va a resolver una empresa y el libre mercado. Es qué hacemos con todo el tema impositivo, qué hacemos con todo el tema laboral y qué hacemos con la infraestructura. En esos 3 vectores no va a haber eficiencia ni política del mercado que valga. Ahí tiene que intervenir institucionalmente el sector público, jugando fuerte ahí para que realmente los costos a las empresas y la eficiencia le mejore. Si no, por más que hagan maravillas las empresas, no van a poder surfear esta situación, ¿no? Con esta descripción que haces vos, Fabio, no parecería que vaya a resultar tan fácil el año que viene crecer al 5% o más como plantea el gobierno. ¿O vos crees que esa cifra aún en este contexto es posible?
La veo optimista al 5, pero bueno, veremos finalmente. Lo que es indudable que hay un rebote, seguramente. Va a ser un año, por supuesto, de recuperación de la actividad económica, porque ya se insinuó, claro, la actividad económica ya empezó a recuperar. El tercer trimestre da positivo y el cuarto seguramente también va a dar positivo, con lo cual 2 trimestres es salida de la recesión. Eso se va a afianzar y se va a mejorar el año que viene porque hay más crédito, porque los ingresos van a estar un poco mejor y porque se va a ver 100% el efecto sobre el ingreso y el consumo de la política de inflación de 2-3% mensual, que este año no fue así. Ahora, ese rebote de la economía tiene otro dilema, otro talón de Aquiles, que son los dólares de vuelta. Es decir, Argentina, o todos, cuando nos recuperamos y consumimos dólares, no solo bienes, ¿sí? Y cuando tenemos que consumir dólares, los tenemos que tener. Y ahí tenemos un punto, yo te diría, todavía un cóctel riesgoso a monitorear, ¿no? Muy bien, Fabio Rodríguez, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta una próxima emisión del Economista TV. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.